Hay algo que millones de personas están empezando a notar. Trabajan más, se esfuerzan más, cobran más dinero que hace años y aún así sienten que nunca avanzan. El sueldo entra, las facturas llegan y el dinero desaparece. Y Robert Kiyosaki lleva años avisando de esto. Y por eso cada vez más personas están empezando a mirar Bitcoin de otra manera. No para hacerse rico rápido, sino para intentar proteger el fruto de su trabajo. Porque no, esto no va de hacerse millonario mañana, tampoco va de gurús que cambian de opinión cada 24 horas. Hoy quiero hablar de algo mucho más importante, porque cada vez más personas normales, trabajadores, gente que ahorra están empezando a desconfiar del sistema actual. ¿Y por qué figuras como Robert Kiyosaki llevan años diciendo exactamente lo mismo? Piensa en esto, hace años, con un sueldo normal, mucha gente podía ahorrar, comprar una casa, formar una familia, tener estabilidad. Hoy, millones de personas trabajan todo el día y aún así sienten ansiedad constante con el dinero. El alquiler sube, la comida sube, la gasolina sube, todo sube, excepto una cosa, el valor de tu esfuerzo. Y aquí es donde mucha gente empieza a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si el problema es el propio sistema? Robert Kiyosaki lleva décadas diciendo algo que mucha gente ignoró, que el dinero pierde valor constantemente, que imprimir dinero no crea riqueza, que ahorrar únicamente en moneda fiat puede convertirse en una trampa silenciosa. Por eso, él siempre habló de activos reales, oro, plata, negocios, inmuebles, y con el tiempo empezó también a hablar de Bitcoin, porque entendió algo importante: Bitcoin no puede imprimirse, no depende de políticos, no depende de bancos centrales, y eso, en un mundo lleno de deuda e impresión de dinero, empieza a llamar muchísimo la atención. Y aquí es donde mucha gente se equivoca con Bitcoin. Creen que todo el mundo entra para hacerse rico rápido, pero cada vez más personas entran por otra razón, porque están cansadas de trabajar y sentir que no avanzan, cansadas de ahorrar y perder poder adquisitivo, cansadas de correr sin llegar nunca a ninguna parte. Para muchas personas Bitcoin se ha convertido en algo más profundo, una forma de intentar proteger horas de vida, una manera de guardar esfuerzo en algo que no pueden imprimir infinitamente. Pero hay un problema: mucha gente entra en Bitcoin sin entender nada, compran cuando todo el mundo habla de ello, se emocionan en máximos y venden en pánico cuando cae, exactamente igual que siempre, porque siguen buscando dinero rápido en lugar de entender el problema real. Y mientras tanto, los que realmente entienden Bitcoin muchas veces simplemente están intentando ahorrar de una manera diferente. Quizá Robert Kiyosaki estaba viendo algo que ahora millones de personas empiezan a notar, que el problema no era únicamente ganar más dinero, sino conservar el valor de tu esfuerzo. Y quizá por eso cada vez más personas miran Bitcoin de otra manera, no como una apuesta, sino como una alternativa. Porque cuando trabajas duro y aún así sientes que no avanzas, empiezas a cuestionarte muchas cosas y la pregunta ya no es ¿y si Bitcoin sube? La verdadera pregunta es ¿qué pasa si el sistema actual sigue igual? Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Crees que la gente está empezando a despertar o todavía queda mucho por entender? Te leo en comentarios. Saludos.